Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, con mis queridísimos compañeros Gomancín Rodríguez, Rafael García Villegas, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos Rafa Gomancín, danza, libros, aniversarios también importantes. Así es, arrancando la semana les damos la más cordial bienvenida. 100 años se cumplen exactamente hoy del natalicio de Alichu Macero, un gran poeta, aunque él decía que no lo era tanto, pero sí debemos celebrar su legado como además académico y uno de los grandes editores de nuestro país. Así es, uno de los correctores que se leyó gran parte de lo que es el acervo del Fondo Cultura Económica. Antes de que se publicaran muchos libros, pasaban por las manos de Alichu Macero, y bueno, pues allá están los ejemplos de Alfonso Reyes y de Octavio Paz, nada más para... Entre otros. Un par de nombrecitos ahí para que se den una idea. Y bueno, tenemos danza, y tenemos varias cosas de danza. Arrancó Danzatlán, hay propuestas verdaderamente fascinantes, cubrimos la inauguración el fin de semana, y a lo largo de estos días estén muy al pendiente revisando la cartelera, porque vienen ponentes de todo el mundo. Bueno. Así es, vamos a comenzar con lo que Irma Gallo nos trae de este fin de semana, que tiene que ver con una compañía de Chicago, y habrá más cosas que ya les estaremos Iniciativas comentando. de Alicia Carrillo, nada menos. Y ¿qué nos tienes aquí? Platícanos. Mira, este es un libro nada más de ver lindo, esa imagen. de un personajazo. Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin. Nahui Olin. Bueno, pues Adriana Malvido, la autora de este libro, va a estar aquí en el estudio. Fantástico. Conversaremos con ella a propósito de este personaje que presenta aquí en este libro. Ahí le tiene una mujer singular, también descrita por una gran periodista. Así que bueno, pues está como para quedarse este día, ¿no? Yo sí me quedo a ver el programa. Oigan, además tenemos una galería, ¿se las enseñamos al ratito? En un ratito les platicamos, sí. Son imágenes del Desierto de los Leones tomadas por Pepe Quiroga, y les vamos a platicar de qué va esta interesante propuesta. Comenzamos. Porque también pueden participar. Bueno. Ahorita los invitamos. Este 9 de julio se cumplen 100 años del natalicio del poeta, ensayista y editor Alichu Macero, quien se consideraba, antes que un escritor, un obrero de la palabra, y a quien nosotros recordamos como una de las más importantes voces de la poesía del siglo XX. Alichu Macero, el poeta, fue recordado por sus amigos y familiares en el Palacio de Bellas Artes. Destacaron El Responso del Peregrino como una obra de madurez, en donde se deja ver muchas de sus influencias y referencias. La manera que tiene Alichu Macero de ver el amor, que en realidad se parece muy poco al resto de los poetas mexicanos y más o menos de la tradición. Hay un punto que yo en las últimas lecturas he encontrado más cerca de la filosofía de la vida y de autores clásicos como Heráclito o Parménides. Por estas no son las únicas referencias en el escritor y editor nayarita. Incluso tiene claros acercamientos a las artes plásticas. Uno es una influencia de Eliot, T.S. Eliot. Su descubrimiento, eso él me lo contó, su descubrimiento de Rilke, su relación cercana con la poesía de Javier Villaurrutia y con la obra de Gilberto Owen. Y añado otra, su formación filosófica, sobre todo leyó mucho a los existencialistas, ¿no? Entonces él compraba Le Temps Moderne, la revista que sea Jean-Paul Sartre, él la compraba, leyó mucha filosofía, sobre todo leyó a los alemanes, y otra que es bien importante es una influencia de artes plásticas. Muchos poemas de mi padre se parecen, o yo lo descubrí, se parecen a un óleo, a cuadros de Quirico, que era lo que decían como un pintor metafísico, en que hay muchos silencios. Por ejemplo, en el monólogo del viudo, ¿no?, que es una tristeza así pavorosa, en un poema que casi nadie le presta atención, que es una rosa que va cayendo. Y cuando yo le pregunté por qué había escrito ese poema de la rosa que cae, que se va adentrando en un jarro, perdón, en una vasija o en un vaso de agua, me dijo que había sido una especie como de premonición o de visión. Había visto mucha pintura y de repente le vino solamente.
Su hijo reconoció que hay poemas inéditos que dejó guardados y que posiblemente puedan ser dados a conocer en el futuro. Por otra parte, Leticia Romero Chumacero destacó el erotismo, el amor, la vida y la muerte que le interesaron al poeta. Es muy intenso en su poesía. Yo me detengo sobre todo en la poesía de carácter erótico del maestro Alicho Macero, es la que en lo personal me gusta más, y esa es la que transmito, digamos, en mis clases de literatura, la que les comparto a los estudiantes, y de verdad les resulta de un enorme atractivo, en verdad les sigue resultando vigente, actual, emocionante, tengan o no tengan formación en literatura. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, como recomendación, Páramo de Sueños quizá sería un libro al que se podrían acercar. Y comentábamos que, bueno, el trabajo que realizó como editor fue extraordinario, un lector apasionado, muy acucioso de los textos que publicaba en su gran trabajo realizado en el Fondo de Cultura Económica. Así es, Laura, y que tenía una serie de actividades que eran también muy religiosas. Por ejemplo, él y Carlos Montemayor se reunían una vez a la semana para comer, conversar, escuchar música y hablar de literatura. En ese sentido eran como un sibaritas, ¿no? No, absolutamente, absolutamente. Qué charlas. Y era emocionante. Él era una de las personas que iba mucho a la Feria del Libro de Guadalajara y se le podía ver durante la comida. Lo mismo evocar a diferentes poetas o escritores que tener 3 o 4 conversaciones al mismo tiempo. Gran charlista, Así es. gran sentido del humor. Y tenemos un fragmento para seguir evocándolo. Así es, Laura, para evocarlo, como mencionas, a este poeta Nayarita, de la Biblioteca de Canal 22, hemos seleccionado un fragmento del programa Poetas de Frente y de Perfil. Música y noche arden renovando el espacio, inundan sobre el cielo las áridas pupilas, relámpagos caídos al bronce que precede la cima del letargo. De orilla a orilla flota la penumbra, siempre reconocible, aquella que veían y hoy miramos y habrán de contemplar en el dintel, donde una estrella elude la catástrofe airosa ante el insomnio donde nacen la música y la noche, como si un viento o la canción dejaran restos de su humedad. La poesía no tiene que ver nada con la literatura. La poesía es una cosa de locos, de gente que no está bien de la cabeza. Un hombre normal, decente, que va a su casa temprano, que le tiene miedo a su mujer, ese no hace poesía. Elegida entre todas las mujeres, al ángelus te anuncias, pastora de esplendores, y la alondra de Heráclito se agosta cuando a tu piel acerca su denuedo. Una probadita nada más de la obra poética de Alicho Macero. Lo recordamos con enorme admiración. Así es, sí. También cabe mencionar que el pasado mes de noviembre, cuando se conmemora en nuestro país el Día Nacional del Libro y se edita desde hace muchísimos años un pequeño volumen dedicado a algún autor mexicano en particular, el del año pasado estuvo dedicado justamente a Alicho Macero. Es una muy bella colección. Así es. Rafa, ¿a qué nos vamos ahora? No, yo quiero seguir platicando de Alicho Macero. Ah, ¿verdad? Pero tenemos otros temas. No, es que en este programa de Frente y de Perfiles, donde decía, yo solo he escrito entonces 150 poemas y creo que solo 20 son buenos. Eso habla también de una honestidad y de un cariz como ser humano muy interesante que hay que celebrar, porque no solo se iban a comer, mi querido Guaman, también dicen que bebían cuestiones espirituosas para bajar esas buenas comidas. Rafa, espirituales. Espirituales, perdón. Sí. En fin, en otros temas están por cumplir en 10 días, 10 meses ya del sismo de septiembre de 2017 y las labores de reconstrucción continúan. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con mi compañero Alberto Aranda, que nos dice cómo marcha todo en el poblado de San Mateo del Mar, allá en el istmo de Tehuantepec? Con los sismos del 2017, el istmo de Oaxaca se vio fuertemente afectado. No solo Juchitán sufrió pérdidas materiales. A 55 kilómetros se encuentra San Mateo del Mar, en donde el 80% de las viviendas fueron dañadas y la mayoría
demolidas. Ahora se trabaja en la reconstrucción de las viviendas, pero tratando de usar los materiales originales. En realidad la reconstrucción vino a acelerar un poco procesos constructivos que ya estaban desde antes. En todas las comunidades de México, creo que es algo generalizado, hay esta idea que los materiales industrializados son más resistentes y significan el progreso, ¿no? Entonces, y como siempre se les ha dicho, o muchas veces se les ha dicho a las comunidades o a las culturas originarias que lo que son no vale y que hay que adoptarlo de fuera, ¿no? Han entrado en esta dinámica. Sin embargo, en los materiales industrializados no tenemos la adaptación climática que durante años ha permitido que las familias vivan bajo un confort que hoy en día ya no viven, ¿no? Y muchas ya lo detectan, dicen, bueno, sí, ahora mi vivienda no es tan térmica como antes, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? O ya ahora somos modernos porque tenemos una vivienda de materiales industrializados. Cifras oficiales del 2015 colocan a San Mateo dentro de los municipios con mayor marginación en el Istmo de Oaxaca. De cada 10 habitantes, 9 viven en pobreza, 8 no tienen acceso a servicios y 6 sobreviven en pobreza extrema. Por esto es que la reconstrucción debe ser integral. Porque también había una política de demolición sin importar mucho el peritaje, ¿no? O con malos peritajes hechos. Entonces esta demolición injustificada tiró muchas viviendas que se podrían haber salvado y que son viviendas de 100 metros cuadrados que no van a recuperar con 120,000 pesos que estaba dando el Fonden. Entonces, por un lado rescatamos esas viviendas y hicimos una propuesta para reconstruir y reforzar, y por otro lado está también una propuesta de vivienda nueva que recupera toda el sistema constructivo ismeño y parte de los modos de habitar. Y efectivamente lo que hacemos nosotros es rescatar o entender los sistemas constructivos y las formas de habitar tradicionales para, con tecnología nueva, poder hacer estas viviendas o construcciones también productivas, si es necesario, resistentes a sismos fuertes o vientos, ¿no? Desde enero se comenzó a trabajar con las personas para rescatar la casa ismeña, que es con muros de doble ladrillo, de 30 centímetros de espesor, 6 metros de alto y techos de teja. Este trabajo tomará tiempo, ya que no solo se trata de levantar casas. Un proceso de reconstrucción en un lugar lo llevamos a cabo en 2 años, porque no solo es reconstruir lo material, sino también hay una alta participación de los afectados en la reconstrucción de sus casas, de sus medios de producción, y también trabajamos con análisis de riesgo territorial, ¿no? Y también con reforestación. En el caso de la montaña de Guerrero trabajamos también con la producción del maíz, porque todo este cambio de uso de suelo, de lo forestal a lo productivo, pues trae consigo deslaves, por ejemplo, allá. Acá ha traído sequía, el maíz zapalote, que es el principal para producción de totopos, pues también cada vez se produce menos o usan agroquímicos. Entonces, todo esto lo tratamos, ¿no? Es un problema integral, no es solo una reconstrucción material. Noticias 22, Alberto Aranda. Y tenemos un material que nos envió la Secretaría de Cultura en torno a lo que está ocurriendo en otra parte de la República. Así es, Laura. Con estas imágenes los vamos a dejar, vamos a hacer una pausa y volvemos. Tiene que ver con el patrimonio, la reconstrucción en el estado de Oaxaca. En este momento tenemos alrededor de 600 monumentos históricos con daños en todo el estado de Oaxaca, 12 zonas arqueológicas e incontables daños al patrimonio de bienes muebles. Cuantitativamente hablando, la región que sufrió más daños en todo el estado fue la de Valles Centrales, posteriormente la Mixteca y en tercer lugar
el Istmo de Tehuantepec. No podemos dejar de mencionar que también hubo daños en otras regiones como la Sierra Sur, la Sierra Norte y en algunas otras partes del estado de Oaxaca. Para nosotros esto sigue siendo una emergencia, así lo vemos y así lo seguiremos atendiendo. Aunque han sido jornadas laborales muy cansadas, de verdad que lo hacemos con mucho gusto. Desde el primer momento hemos mantenido una comunicación muy cercana con las diferentes autoridades, por ejemplo con las autoridades eclesiásticas, con las autoridades municipales y por supuesto un vínculo muy importante con el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, que pertenece al gobierno del estado. La reconstrucción la vimos muy complicada y muy difícil porque se trata de un edificio histórico, entonces pues también nuestro presupuesto es limitado y entonces también creímos que pues menos íbamos a encontrar el apoyo. Yo en lo personal atestigo que sí, con el instituto se han dado, también por otros trabajos que se han realizado en el Templo de la Sangre de Cristo en el Carmen Alto, se ha dado hasta ahorita una excelente colaboración. Invito a todos a buscar siempre el camino para ver lo que nos permite trabajar juntos. Hay otros actores que se han involucrado de manera muy importante. Por supuesto, una de ellas es la Fundación Alfredo Harpelú, con quienes independientemente del sismo siempre hemos trabajado con un vínculo muy intenso y por supuesto con mucho respeto al patrimonio cultural. La Fundación Slim nos ha estado apoyando de manera muy importante con lonas, ¿no?, que nos han permitido sobre todo proteger algunos inmuebles. Ahora mismo te puedo comentar que estamos a punto de cerrar ya un convenio con la Universidad de Barcelona y con la Universidad de Génova, justamente quienes van a aportar de manera gratuita estudios estructurales, estudios de suelo, y así es como se han ido sumando voluntades que por supuesto nos están ayudando para que recuperemos todos juntos el patrimonio cultural. Vamos a un sitio que es visitado por más de 5 millones de personas cada año y que acaba de celebrar un nuevo aniversario, es el aniversario 94, y lo hizo con música de diversas partes del mundo. Nos referimos al Zoológico de Chapultepec. Vamos para allá. Este sábado, el Zoológico de Chapultepec celebró su aniversario número 94 de manera muy original, con el concierto de la argentina Natalia Simoncini, conocida como la dama del folk rock. La verdad es que me complace, me da mucha alegría, una emoción muy linda, muy rica. Hija de luna y el Padre Sol, tierra. Estamos en un formato acústico, dado que es difícil por ahí mover toda la banda con la que tocamos allá en Argentina. Claro. Estamos con Sofía, que es una excelente violinista de la Sinfónica allá en Argentina, pero además también ejecuta el bajo, yo hago guitarra y voz. Sombra del viento, madera y flor. O sea, lo que van a escuchar hoy es un formato acústico de diversos ritmos folclóricos, algunos que son muy propios de la Argentina, y vamos a hacer alguna cosa de Lila Downs también, que nos gusta mucho y la queremos y la admiramos mucho a Lila. Guaraní mataquera, que curó con chicha de algarroba su tristeza de flor. Es un sonido más world music, pasamos un poco por el funky, por el jazz, por el rock, pero bueno, en este formato acústico el sonido es más pequeño, es más intimista y bueno, y aquí estamos tratando de mezclarnos un poco con la cultura hermosa que tiene México. Noticias 22, Irma Gallo. Su tristeza de flor. Bueno, pues tendremos a lo largo de los días aquí en Noticias 22 diferentes momentos con el Bosque de Chapultepec, Rafael, porque bueno, hay que conmemorarlo, casi 100 años del bosque como lo conocemos, porque ese espacio tiene
muchos, muchos, muchos años más. Recuerdo que una vez Germán Deza decía, no, bueno, todavía había búfalos en Central Park, cuando aquí ya estaba organizado el bosque de Chapultepec, ¿no? Pues ahí está la reflexión y sobre todo, ¿cuál es el futuro de los zoológicos, no solo en México, sino en el mundo, con tantas iniciativas y tantas leyes que se están planteando? Por supuesto, haremos este recorrido a 94 años de la inauguración de uno de los más reconocidos de nuestro país. Y en otros temas, vamos al teatro. Así es. ¿Qué te parece si seguimos, Rafael? Sí, con teatro, porque vamos a presentarles algo de un dramaturgo muy especial, que es un dramaturgo y actor, Luis Eduardo Ye, porque nos recuerda por qué la acción más pequeña es la que refleja mejor algo verdaderamente grande. Las verdaderas intenciones. Vamos a conocer esta propuesta. Lo que comenzó con la transformación de mis huesos en delgados palitos de madera y siguió con la conversión molecular de todos mis órganos internos en papel china de colores brillantes. Escrita y actuada por Luis Eduardo Ye, bajo la dirección de Ricardo Rodríguez. DHL es un unipersonal que habla de los actos extraordinarios realizados por personas ordinarias. Fin de la bitácora de sueños raros. En esta historia, es una novela de Alessandro Barico, hay un personaje que dice, o miras o juegas. ¿No? O sea, es un director técnico de fútbol que le pasan el balón y no lo toca. Y dice, ¿por qué no tocas el balón? Y dice, o miras o juegas. No puedes hacer las dos cosas. No, Rosa, no estoy canalizando nada, fue un sueño. Nunca tuve la ambición de dirigirlo, nunca. Más bien desde que lo empecé a escribir, le pedí a Ricardo que me acompañara en este proceso. Y por eso, porque me gusta pensar en el teatro así, o miras o juegas. La compañía Los Bocanegra presenta este monólogo que habla sobre la importancia de los pequeños cambios que genera el pensamiento positivo. Con respecto a la dificultad de interpretar un unipersonal, Ye comenta: Que le tengo miedo a las alturas desde muy chiquito. Creo que a diferencia de lo que se cree que el monólogo implica muchas más complicaciones para quien lo hace, ¿no? Por sostener un espectáculo esa persona solo. Yo lo que he descubierto en estos 4 años que ya llevamos con DHL es justo lo contrario, que da muchas más libertades. O sea, que otorga la facilidad de saber que si algo sucede, no recae en un compañero que quizá puedas afectar o en una respuesta que te tenían que dar, sino que en serio tú tienes el control, tú toreas al toro a tu ritmo. Y claro, puede tener consecuencias benéficas o desastrosas, pero otorga muchas más libertades que dificultades o que grilletes, creo, hacer un monólogo. Se trata de un texto que pone acento en la narración de hechos del pasado, casi nunca en tiempo presente. El trazo escénico fue un acuerdo entre el director Ricardo Rodríguez, Elizabeth Alba, la diseñadora de la estética y su autor e intérprete. Y lo que hicimos ya en común acuerdo fue dislocar la acción, es decir, parece que lo que sucede en escena que yo hago no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Y así durante todo el montaje, hasta el final, que las acciones que están dislocadas cobran sentido con todo el relato. Una vez escuché que los chinos no miran, sospechan. La invitación está, ¿no?, por parte de todos los Bocanegra, y en específico del equipo de DHL, a que nos acompañen en esta última temporada. Nos va a dar mucho gusto. Es un trabajo divertido, entrañable, honesto, casi desnudamos las cosas de los efectos. Entonces lo único que queda es el relato, la comunicación con el espectador y la intención de compartir esta historia que solo tiene como propósito que la pasen bien. Lunes y martes a las 8 de la noche en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque hasta el 14 de agosto. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y de la escena del teatro nos vamos al séptimo arte porque se presentó la primera maestría en estudios cinematográficos en nuestro país. Veamos de qué se trata. En 2017, la Cineteca Nacional y la Universidad Autónoma de Guadalajara lanzaron una convocatoria para la maestría en estudios cinematográficos. Luego de un proceso de preselección, los 27 aspirantes entraron a un concurso propedéutico para finalmente reducir el grupo a 15 estudiantes. Las clases iniciaron en enero y ahora, al término del primer semestre, se hizo la presentación oficial. Es la presentación de esta maestría, de este proyecto de colaboración entre las dos instituciones y particularmente, bueno, el refrendar
que detrás de este programa de posgrado pues está pues todo el prestigio académico de la Universidad de Guadalajara y al mismo tiempo pues toda la capacidad de convocatoria que tiene la Cineteca Nacional, particularmente entre los investigadores de cine mexicano y de cine internacional también. A finales de 2018 se lanzará nuevamente la convocatoria para nuevos aspirantes. Noticias 22, Julio López. Bueno, y antes de una pausa les queremos comentar lo siguiente. Hay una zona arqueológica que es maravillosa, pero que es muy, muy lejana, amigos Rafael. Nos referimos a Calakmul, que está prácticamente entre Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Guatemala. Ya estamos viendo uno de los hallazgos más importantes de esta zona, que ahora ya tiene su sala exclusiva allá en Campeche, tras una itinerancia casi ininterrumpida entre marzo de 2007 y diciembre de 2015. La máscara retorna a su sede para ser exhibida bajo una museografía que resalta cada uno de los objetos que formaron parte de esta ajuar, de una de las ofrendas más importantes, Hueman, como bien refieres, de la región. Así es, la ofrenda que acompañó al soberano que portó durante su tránsito al inframundo. En presencia de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, se destacó el rol que ha tenido la famosa máscara de Calakmul. Esto es como embajadora de la cultura maya alrededor del mundo desde su descubrimiento, ya lo decíamos, el 12 de diciembre de 1984. Habrá que darnos una vuelta a Campeche y celebrar esta historia y apreciar, en vivo y a todo color, esta impresionante joya. Así es maravillosa esta máscara. Y si pueden darse una vuelta a Calakmul, bueno, de verdad es muy recomendable. Es algo lejano, pero es de esos pocos sitios en donde uno se sube a la pirámide y da un giro de 360 grados y lo único que verá es ese océano esmeralda, como llegaba a referirse García Márquez a su Colombia. Bueno, así, pero en selva. Esto es verdaderamente hermoso, impresionante, no se lo pierdan. Está en el Museo de Campeche. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa, pero tenemos más aquí en Noticias 22. Al regresar estaremos platicando de Nahui Olin. Tenemos más teatro, Rafa. Así es, y cuando el tren del destino nos alcanza, habrá que dejarlo pasar o no, Laura. No, se te va el tren y olvídate, ya no regresa otro. Vamos a conocer a los amantes en la vía. Dije buenas noches. Lo escuché. Es de mala educación no contestar un saludo, señor. Él y ella se han visto en la misma estación de trenes desde hace años, sin decirse una sola palabra hasta ahora. Él está decidido a pasar el resto de su vida con ella, mientras que ella, año tras año, no se atreve a dejar todo. Esta obra nació por encargo de una asociación que se llamaba Caravana de la A a la Z, que fue para una gira en localidades muy cercanas a la ciudad de Jalapa. Entonces se acercó el director, me dijo, Tony, necesitamos una obra que podamos mover aquí cerca a varias localidades, necesitamos una comedia que la gente pueda empezar como a disfrutar del teatro. Y yo dije, órale, pues voy a ver qué puedo escribir con esto que me pides. Necesitaban una obra que no fuera tan larga. Y pues decidí que fueran Los amantes en la vía. La puesta en escena se desarrolla en los años 20, sin dejar de lado la opresión que había, aún mayor hacia las mujeres. Yo creo que es totalmente vigente, porque esta obra habla un poco del atreverse a. Estos dos personajes llevan encontrándose años en la misma estación y no se han atrevido a hablarse. Y en esta ocasión, ya que se atreven, empiezan a suceder cosas. Y creo que eso nos puede pasar actualmente, ya ha pasado y pasará, porque ese miedo lo tenemos todos y también si decides enfrentarte, también pues todos encontramos nuevas aventuras, emociones, decisiones. A ritmo de tango y cigarrillos, los personajes comparten sus tristes historias de vida, tratando de encontrar algún sentido por el cual seguir viviendo. Así es una temporada muy chiquita, solamente vamos a tener cuatro funciones en esta ocasión. Vamos a estar los martes del 3 al 24 de julio a las 8 de la noche y pues bueno,
para que vengan a disfrutar un poquito de esta historia. Se van a reír a ratitos con lo que pasa entre estos dos personajes, van a resultar una que otra lagrimita quizás, y pues bueno, van a poder disfrutar mucho pues del teatro que ahora estamos haciendo en Mancuerna, la ciudad de Jalapa y la Ciudad de México. Martes a las 8 de la noche en Sala Novo del Teatro La Capilla. Aquí los esperamos. Me está comenzando a dar un poco de miedo, ¿sabe? Y yo estoy muerto de pánico, entonces estamos a mano. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Tan hermosa como hace un año. Bueno, y a propósito de efemérides importantes, Laura, el día de ayer, 8 de julio, pero de 1893, nace Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin, la mujer del sol. Una artista extraordinaria, un personaje, pero bueno, ¿por qué no dejamos que Huemantzin Rodríguez, con la muy agradable compañía de Adriana Malvido, nos platiquen de este personaje y además nos inviten a una lectura que no pueden perderse? Adelante. Muchas gracias, Laura, Rafael. Bienvenida, Adriana. Un Muchas gusto poder gracias. conversar contigo. Encantada de estar aquí contigo. Pues yo muy contento porque este libro, la verdad, me gusta por varias cosas. Primero, el personaje. El personaje es verdaderamente apasionante. Dos, hablar de ella en este sentido que has hecho de descubrimiento, es un viaje personal, lo que tú has vivido con Nahui Olin, y es lo que nos compartes en este libro. Y en ese viaje personal, reconocerla más allá de lo que podría ser el lugar común o la parte del escándalo, ¿no? Es hablar de una mujer total. Exactamente. ¿Cómo es que te encontraste o te desbordó Nahui Olin? Mira, Nahui Olin es un personaje tan fuerte que sigue dándonos nuevas lecturas. Mi interés en la reedición de este libro era porque la historia te va dando nuevos caminos para leerla. Entonces creo que hay una generación de jóvenes hoy que no la conocía más allá del mito y la leyenda o la belleza impresionante de sus ojos, de su cuerpo. Y de pronto resulta que ella tiene mucho más que decirnos, como artista y como mujer. Como mujer, pues es totalmente avanzada, ella tiene la búsqueda incesante por la libertad y por la expresión. Y como artista, hasta ahora, Huemantzin, creo que se le está haciendo el reconocimiento que esperábamos con la exposición en el MUNAL. Porque si tú te fijas, ella era pintora, era poeta, era escritora, pero además era modelo. Y como modelo es mucho más que una musa y una modelo. Ella está participando, está haciendo un performance. Cuando ella está posando para los artistas, está interviniendo en la obra de arte. Entonces, se están dando cada vez más lecturas sobre este personaje fascinante. Y pues entonces, sí, después de 25 años, se siguen dando nuevas lecturas, incluso también de las leyendas y los mitos de la que está rodeada, ¿no? Durante muchísimos años se le catalogó como que ella había muerto en la pobreza y en la locura. Y en esta nueva edición agrego un capítulo, un epílogo, en donde pongo en cuestionamiento la locura y creo que se le tachó de loca, pues porque no se le entendía. Era más fácil marginar a un personaje así que transgrede tantas normas en los 20. Y que no es tampoco una novedad, ¿no? Ya lo hacían desde tiempos antiguos. Aquel personaje que transgredía era mucho más fácil mandarle un barco y que se perdiera allí junto con todos aquellos otros que no se ajustaban en la idea de sociedad. Exacto. Y eso es algo que me llama mucho la atención cuando estoy viendo este libro, Adriana. En nuestra educación judeocristiana cargamos con una culpa, y una culpa que nace en la transgresión. Es decir, si de repente uno dice, es que tú haces lo que quieres, eso significa que es una persona que está mal. Exacto. En nuestra sociedad, hacer lo que uno quiere está penado. Debemos de estar reprimidos o todos iguales para funcionar bien. Y eso es lo que me llama la atención con este personaje. Muchos años antes de estar hablando de siquiera una idea de feminismo o protofeminismo, estamos frente a una mujer que no solamente es creadora, sino que es dueña de sí misma. Exacto. Y deja el prejuicio de la libertad para quienes no pueden ejercerla. Exactamente.
Y dices muy bien, pero ahora imagínate, traslada eso a una condición de mujer, porque si bien a todos los personajes que se salen del redil, digamos, y que hacen unas propuestas tan libertarias como Nahui, se les tacha de locos y se les margina, imagínate una mujer que viene de una sociedad porfirista absolutamente conservadora. Con una madre tan dura como la suya. Exactamente, imagínate en el seno de una sociedad así, de repente irrumpe un personaje de esta envergadura con un pronunciamiento tan fuerte y tan radical. Ella es radicalmente mujer hasta las últimas consecuencias y se la juega de todas, ¿no? Entonces, la lectura tradicional de Nahui que dice, pobrecita, ¿cómo acabó? Creo que era un castigo. Y hay que abrirnos a otras lecturas. En realidad, ella daba clases de pintura en una escuela de niños hasta avanzada edad. Ella trabajó hasta los últimos años, tenía su sueldo. A mí me parece que pobretearla es como seguirla castigando, ¿no? Y decir, como hizo lo que quiso y además ejerció su sexualidad con tanta libertad, pues hay que castigarla, ¿no? Sí, como Sí, estuvo con Mondragón, como estuvo con Gerardo Murillo, el doctor Atl, como corría desnuda en el convento de la Merced. Ay, obvio tenía que terminar mal, ¿no? Pareciera que esa es la lectura. Tú nos dices, no es así. Yo pongo en cuestionamiento eso con algunos argumentos y además pues creo que ahora con su exposición en el Monal Guamantzin la gente puede acercarse a ella y también con el libro, ¿no? Que coincidimos felizmente, a acercarse a un artista que hacía de la vida una obra de arte y que busca expresarse desde niña por todos los medios, desde la pluma, el pincel, su propio cuerpo, en el amor. Todo lo hace como si fuera una expresión artística. Y hay algo que también me emociona mucho cuando leo esto, no solamente a partir de tu libro, Adriana, sino hace unos días o hace unas semanas estuviste participando en el Museo Nacional de Arte en la presentación de un libro con ilustraciones de Leonora Carrington. Lo que quiero decir es que Nahui Olin, aunque es mucho mayor que Leonora, pero estamos dentro de un momento después de la revolución en donde los artistas construyeron una idea de México, que después llegaron los políticos y empezaron a utilizar fragmentos de ello para decirnos, este es el México contemporáneo, pero son estos personajes que convivieron, que se conocieron, Manuel Rodríguez Lozano, los contemporáneos, Limón, el coreógrafo, José Limón, Lola Álvarez Bravo. Estamos frente a ese universo, estamos frente a ese Olimpo de la cultura mexicana, en donde estaba integrada también ella. Qué bueno que lo tocas porque yo creo que es toda una propuesta que hay, quizá no tan claramente expresada como tú la has hecho, pero sí está intrínseca la propuesta de que estos personajes nos dan otra lectura de nuestra historia. Entonces nuestra historia ha estado muy militarizada siempre. Festejamos las batallas, los generales, y de pronto emergen estos héroes y antihéroes que con una complejidad muy profunda nos están contando otra historia. Es otra manera de entrar a ese momento que además fue muy luminoso, muy explosivo, los 20s y los 30s en México. Nahui Olin, ese nombre, mujer solar, ¿cómo la lees ahora? Pues mira, la sigo leyendo como una mujer muy importante que ya digamos que la soltemos de la jaula y la veamos como es, ¿no? De la jaula en la que la encerraron, tantos años estuvo oculta Nahui Olin, ¿no? Es hasta los 90s que vuelve a salir cuando surge un reportaje que se para la jornada y además, por supuesto, Tomás Urián hace la exposición en el Museo Estudio de Diego Rivera, pero se vuelve a esconder. Entonces ahora empieza a salir, empieza a hablarnos de nuevo. Y yo creo que a la generación de hoy le tiene muchísimo que decir. Si tú te fijas en las reivindicaciones o en las consignas de las mujeres en la calle el 8 de marzo, pues hay una identificación con las propuestas de Nahui Olin en su vida, ¿no? Pero además, como tú decías, es una artista completa, no solamente pintaba, posaba, escribía, sino que inauguró formas de vida. Por ejemplo, eso de pintarle cartas al doctor Atl en los muros, o no necesitaba ella una galería que le invitara a exponer. Ella en su azotea,
organiza la exposición de desnudos que Así le hizo es, Garduño, ¿no? Antonio Garduño, que Y son los que más le gustaban, no tanto Sí. estos de Weston, que son unas grandes fotografías, pero con Garduño está libre. Está ¿no? libre, sí. Bueno, mira, Elena Poniatowska sostiene que le gustaban más las de Garduño, pero cuando tú ves las fotografías de Weston que están en el libro y en el museo, váyanlas a ver porque es Nahui expresándose, de pronto se te olvida que Weston es el fotógrafo. Y hay obras que ella firma junto con el pintor, por ejemplo. Con Jean Charlotte, ella también firma porque dice, yo estoy aquí actuando. Yo no nada más estoy posando, está haciendo un performance, una expresión. Entonces, estas son las nuevas lecturas que también se dan ahora con Nahui. Al final de tu libro hay algo que me llama la atención, porque no es solamente un reconocimiento en México en torno a la figura de Nahui Olin, una valoración más por ella misma, sino también un reconocimiento en otros lados. Su nombre es incluido en una colección en España que reconoce el trabajo de otras grandes mujeres. Ya más allá, creo que está superada esa frase, detrás de un hombre hay una gran mujer. Digo, una mujer está detrás de sí misma, igual que un hombre detrás de sí mismo. Pero es cierto que hubo magníficas mujeres que quedaron escondidas detrás de, esas imágenes tan poderosas como en el caso de Nahui Olin, Gerardo Murillo. Entonces es la forma de revisar que más allá de su vínculo con este gran artista, ella tenía una personalidad propia. Claro, y es lo que está sucediendo. También ya está en antologías de poetas, se están haciendo muchos estudios de Nahui universitarios, la academia también, los estudios de género están abordando a Nahui como un personaje importantísimo, ¿no? De la liberación femenina y de la expresión femenina. Entonces, yo creo que ella es un ejemplo de lo mucho que nos falta de rascarle a la historia para que emerjan, porque hay muchos personajes más. Y no solamente en los 20s, en la independencia, en la época prehispánica, hay personajes femeninos importantísimos que apenas empiezan a emerger, ¿no? Y a convertirse en personajes importantes para releer nuestra historia. Releer nuestra historia y entender mejor esto que hoy le llamamos cultura. Sí, ¿no? yo digo ampliar el elenco de nuestra historia escrita, hay que ampliarlo y completarlo, ¿no? Con mujeres que son fantásticas en la época de la Revolución, en la época de la independencia, ¿no? A nivel intelectual también. Bueno, ¿qué te parece si en otra conversación abordamos eso? Porque hay muchos nombres que son profundamente interesantes. Por supuesto, Adriana, muchas gracias. muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Una recomendación grande para que no se pierdan este libro y por supuesto que visiten la exposición que está en el Museo Nacional de Arte. Muchas gracias. Volvemos con ustedes, Laura, Rafael. Excelente. Oye, me dejaron realmente con un antojo de acercarme a este libro, yo creo que al público también. Yo creo que Nahui Olin era en sí misma una obra, una pieza artística. Su actitud hacia el mundo, además de esta cuestión de mujer, de su actitud hacia la libertad de la mujer, pero ante la cámara, la manera de presentarse, claro que tenía que firmar junto con el artista. Me gusta lo que dice Adriana. Adriana dice, la vida misma era arte. Para Nahui Olin, muchísimas gracias. ¿Estás en gira de presentaciones? ¿Vas a estar presentando este libro? ¿Dónde? Mira, se acaba de presentar en la librería Rosario Castellanos hace 15 días, pero bueno, va a seguir y vamos a ir a la FIL de Guadalajara. Fantástico. Y va a venir una película que también este año se hace Gerardo Tort como director, Marina Stavenhagen guionista, Irene Azuela como Nahui Olin. Auguramos gran éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos a una pausa y seguimos celebrando los 25 años de Canal 22, recordando qué sucedía en aquel 1993. Hace 25 años, cuando nacía Canal 22, Mario Vargas Llosa publicaba El pez en el agua, obra autobiográfica que incluye su corta pero intensa carrera política. Excuse me? Would you mind lending me your wife? En la pantalla grande, Robert Redford ofreció $1 millón a Woody Harrelson por una noche con Demi Moore en la película Una propuesta indecorosa. Canal 22, 25 años. Bueno, les habíamos anunciado que tenemos varias cosas muy interesantes de danza. Y esta es una propuesta de Elisa Carrillo. Así es, esto está bien emocionante. Hay algunos de los máximos exponentes que participan aquí en la Ciudad de México a través de algo que se llama Danzatlán, y esto es lo que tenemos. Vamos a conocer.
Con la actuación de la compañía Hubbard Street Dance Chicago, este sábado se inauguró el festival Danzatlán, organizado por la primera bailarina del Stage Ballet de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera. Hace 5 años, en julio de 2013, en este mismo lugar tan emblemático y lleno de gratos recuerdos para mí, presenté a mi fundación y anunciamos el inicio de sus actividades. Durante el tiempo transcurrido hemos avanzado, no sin tropiezos, pero a fin de cuentas con buena fortuna, en el cumplimiento de las tareas que entonces nos propusimos para deleitar al público y contribuir al desarrollo del arte de la danza en nuestro país. A nombre de la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, el subsecretario Saúl Juárez inauguró el festival, recordando los momentos que la propia Elisa Carrillo pasó en las instalaciones del CENAR como alumna de la Escuela de Danza de Limba. Debe estar muy emocionada Elisa por muchas razones. Una de ellas, por el trabajo que han desempeñado sus padres en la realización de este gran acontecimiento. Un saludo a ellos, nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Pero hay otra razón importante por la que Elisa debe estar conmovida, incluso, esa es la palabra. Elisa estudió aquí, en la Escuela de Danza de Limba, en estas instalaciones. Y yo, ahora que la escuchaba, recordaba que yo era el director de este Centro de las Artes cuando ella era una niñita. Gracias a Dios nosotros decidimos este año hacer primera edición del Festival Internacional de la Danza, porque nosotros también creamos que mexicanos y como una nación tiene un gran gana para la danza desde histórico, ¿no? de la danza azteca, mayas. Hubbard Street Dance Chicago inauguró el festival con la pieza Decadence Chicago, coreografía de Ohad Naharin, bajo la dirección de Glenn Edgerton. It's been a dream to come to the festival, and to be opening the festival is very, very special. I'm very proud that Hubbard Street is the invited guest to open the festival, and it's just very important at this given moment that America and Mexico come together, and I think the relationship through art can do that. Hubbard Street Dance Chicago se presentará también este lunes a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pero Danzatlán no se limita a espacios cerrados. Vamos rápidamente a ver qué más ofrecen, porque hay varios días y varias actividades. Y no solo de Estados Unidos, vienen por ahí unas agrupaciones de Quebec muy interesantes. Y géneros también hay muy diversos, van a ver. Además de las grandes compañías internacionales que se presentarán como parte del Festival Internacional de Danza Danzatlán, se invitó a un grupo de jóvenes a mostrar distintos bailes urbanos. Para la Fundación Elisa Carrillo es un sueño poder estar con ustedes, ofrecerles diferentes estilos de la danza urbana, de la danza clásica, la danza contemporánea, la danza moderna, porque la danza es algo que nos puede dar mucho como seres humanos. En esta ocasión, la explanada del Palacio de Bellas Artes fue el escenario en donde se presentaron Boogie Up Unique Breaker Group. Este baile empezó alrededor de 1973 y obviamente en los 80s es cuando llega a México, pero todos los pasos tienen nombres, hay una gran historia dentro del baile, hay una gran cultura, ¿no? Aparte de los elementos artísticos, hay toda una cultura de convivencia, ¿no? De conocimiento. Hablando un poquito de los códigos que manejamos, de la filosofía que tenemos cuando vemos el movimiento, que se conoce como el 048, el 0 representa el círculo, o decimos la energía que se transforma en el círculo, que es el ritual de nuestro baile.
¿no? Y también el 0 significa la absoluta, lo absoluto ya no lo puedes cambiar. Entonces tenemos el 4 que significa la cultura, si tú tienes cultura también tienes libertad, y decimos que la cultura, a través de que conoces tu cultura, también obtienes libertad. Y el 8 tiene que ver con el movimiento infinito, con la energía infinita, que es continua y que tratamos de manifestar cuando bailamos. Entonces esos elementos los tratamos de meter en algo que pueda el espectador apreciar y también desarrollar un poco más de idea para que haya elementos más escénicos. Noticias 22, Alberto Aranda. Hasta el día 18. Que vieron a Waymansing bailando breakdance allá en la Explanada de Bellas Artes. Hubo unas clases después de esto, ¿no? Un error, sí era él. Hubo unas clases terminando, ahí ya en los movimientos espontáneos a dar clases. Créanme, está bien interesante lo de Danzatlán, así que no se lo pierdan, y hay muchas sorpresas a lo largo de estos días. Bueno, y antes de despedirnos rapidísimo, mañana les vamos a explicar cómo participar en el mural que tenemos aquí de fondo de Noticias 22. Estas son fotos del del productor general de Noticias, Pepe Quiroga, son del convento del Desierto de los Leones, que data del siglo XVII, y ya les platicaremos cómo formar parte también del mismo. Para que nos envíen sus materiales. Sí. Con Mercedes Sosa. Efectivamente, los dejamos con un recuerdo de esta cantante, Mercedes Sosa, una voz para interpretar música de protesta, música que cambió a una generación. Hoy hubiera cumplido 83 años. Y todo cambia. Todo cambia. Así es. Gracias, nos vemos mañana. Gracias. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.